Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la cuarta intervención de este ciclo, Cómo cuidar la salud del sueño en pandemia, con la doctora Celia Darayo. El próximo encuentro será el viernes 20 de agosto con Cecilia de Rosas, con quien compartiremos su intervención sobre temores y desafíos del retorno a la presencialidad. Celia Darayo es médica, magíster y especialista en medicina del sueño y neurología infantil, médica de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto de Neurociencias del Hospital Universitario Fundación Favaloro y directora asociada del Instituto Neuromed Argentina, entre sus numerosas actividades. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Celia. También ahí vamos a dejar en el chat el enlace a la nota que se publicamos en el sitio de Medios de la Educación el lunes pasado, y el enlace de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver mañana este encuentro, o también en otro momento, y los encuentros del 2021 y los de 2020. La tenemos ya, está desde Buenos Aires, Celia, así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir un tema tan interesante. Así que bueno, bienvenida y bueno, todo tuyo este tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Espero, después vamos a abrir preguntas y cuestiones. Yo preparé algo, pero la idea sería que todos participen con las ideas o las cuestiones que puedan surgir. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó con el sueño, ¿no? En este año y medio, 2 años que venimos atravesando todo el tema de este virus, del COVID, digamos, y cómo todo lo que pasó afectó generando la segunda epidemia, que fue una epidemia de trastornos del sueño, sobre todo de insomnio. Para empezar, vamos a hablar un poquito de qué pasa con el cuerpo, con nuestro cuerpo mientras dormimos. Durante el sueño se lleva todo un proceso de restauración de todo el organismo, ¿no? El sueño es muy necesario, sobre todo para recuperar toda la energía y el funcionamiento cerebral. Es una de las principales funciones. Cuando dormimos es el único momento donde el cerebro recupera su energía, transforma, nuevamente sintetiza el ATP. No sé si se acuerdan, pero el ATP es la principal molécula energética de todo el organismo, y justamente es el único momento en el que el cerebro lo recupera. Sabemos que la privación de sueño produce un deterioro de las funciones cognitivas y además afecta muchísimo el estado de ánimo, y todo esto tiene que ver con la recuperación y la restauración que se produce en el cerebro. Al dormir el cerebro reorganiza y procesa nueva información, se autorrepara, y esto es muy importante, y elimina residuos nocivos. Esto se descubrió recientemente, el tema de la limpieza de residuos que se produce durante el sueño por todo un sistema linfático que hay en el cerebro, formado por la glía, y que aparentemente está muy relacionada con enfermedades degenerativas, ¿no? Como la enfermedad de Alzheimer o algunos tipos de enfermedad de Parkinson, que son por acumulación de sustancias, de proteínas en el cerebro, y estaría muy relacionado la mala calidad del sueño o el sueño insuficiente con esta acumulación. El cuerpo además también reemplaza químicos y se desintoxica durante el sueño, se reparan músculos y tejidos, acá lo podemos ver en la imagen, sobre todo porque es durante el sueño que se secreta la hormona de crecimiento, que es la que más está involucrada en todos estos procesos de reparación, de rejuvenecimiento, si le podemos llamar, también en la piel, y se eliminan todas las células envejecidas o muertas, no solo en la piel, que lo podemos ver. Por eso hay cremas, por ejemplo, para el día y cremas para la noche, que tiene que ver con que en la noche hay diferentes procesos que se tienen que favorecer para recuperar la salud de la piel, y bueno,
muy, muy importante en todas las áreas, ¿no? El sistema cardiovascular es el único momento también en que entra en reposo y permite, por ejemplo, que se regularice la presión arterial, que no se generen arritmias, entre las funciones más importantes. ¿Y cómo está compuesto el sueño? Bueno, el sueño está compuesto por ciclos, ¿no? En una noche de sueño, como dice acá, que más o menos 7 horas, hay 4 a 5 ciclos de sueño, que empieza desde que estamos despiertos con la primera fase, ¿no? Que es la fase 1. Entonces, es un periodo de transición, donde todavía es muy fácil despertarnos, es muy corto en realidad, no dura más en toda la noche del sueño, no dura más de 5 a 10 minutos, y todavía es muy fácil despertarnos. Después pasamos a la etapa 2, ¿no? Donde los músculos se empiezan a relajar, eso ya empieza el proceso de reparación, es más difícil despertarnos, aunque todavía es sencillo, digamos, con una estimulación leve que nos despertemos, ocupa más o menos el 50% del total del sueño. Después pasamos a las etapas 3 y 4. Las etapas 3 y 4 son las etapas donde realmente se produce la reparación, y son las etapas que nos dan la sensación de qué bien que dormimos. En esas etapas donde se producen un montón de ondas lentas en el cerebro, donde la relajación es mucho más importante, y genera el verdadero descanso del organismo. Y por último llegamos a la etapa REM, que es la etapa de soñar, que se llama también fase 5, es la etapa de mayor profundidad del sueño, ocupa aproximadamente 20-25 minutos del total de la noche, y en general esta es una etapa muy importante para todo lo que tiene que ver con la memoria, digamos, la consolidación de todos los procesos de memorias. Durante el sueño lo único que está activo es el tronco cerebral, y todo esto que pasa sale de ese cerebro de reptil que tenemos los seres humanos, que está muy adentro, en el tronco del cerebro, ahora se los voy a presentar, y que es donde se regulan las funciones vitales para el organismo. Y acá se los presento, ¿no? Es esta parte, este cerebro de reptil, esta es la corteza, y el resto es el cerebro reptiliano, con diferentes partes. Durante el sueño, por ejemplo, el lóbulo frontal, hay una importante secreción de dopamina, y esto ayuda a restaurar todos los procesos motores en el cerebro. Todos los movimientos automáticos que aprendemos se fijan precisamente a partir de engramas o de caminos en el lóbulo frontal, y que ocurren durante el sueño. Después tenemos el hipocampo, que es esta parte que está aquí, donde aparentemente es una parte muy importante para la memoria, la formación del hipocampo en el lóbulo temporal. En el hipocampo toda la memoria, los procesos de memoria se almacenan como una memoria a corto plazo, y aparentemente durante el sueño esa memoria a corto plazo pasa a memoria a largo plazo en el resto del cerebro para formar y la estructura del cerebro. Después tenemos el tálamo, que es este huevito que está por aquí, corta las señales entrantes durante el sueño y es el que permite que el cerebro procese la información que recopila durante el día. El tálamo es como una estación de relevo donde toda la información llega, le hace un procesamiento, la manda a la corteza, vuelve a pasar por el tálamo y vuelve a responder cuando estamos despiertos. Cuando estamos dormidos y ya no hay acceso de información, como que se corta todo lo que percibimos del medio ambiente, el tálamo tiene una función muy, muy importante en el procesamiento de la información, pero ya dormido, durante el sueño. Y después está la glándula pineal, que está por aquí atrás, y que es la que secreta la melatonina. Es muy importante, es muy chiquitita, una glándula muy pequeña, pero la melatonina, como ya vamos a ver, es muy, muy importante en todos los procesos para inducir el sueño, para despertarnos, pero también para la inmunidad, para evitar el envejecimiento. Cada vez se le encuentran más funciones. Y por último el bulbo, que lo que hace es mantenernos respirando y mantener todas las funciones
mientras estamos dormidos. Para poder quedarnos dormidos, si nosotros miramos este esquema, podemos ver que está el día con el sol, está la noche con una luna nueva, muy grande y oscura, en la segunda parte de la imagen, y vamos a necesitar dos cosas muy importantes: que durante el día generemos deuda de sueño, o sea que generemos gasto. Nadie se puede dormir profundamente, salvo que tenga algún problema, a las 2 horas de una noche de buen sueño, porque todavía no gastó lo suficiente y para que el cerebro quiera dormirse o tenga necesidad de dormirse. Y esto va generando hay una curva que es el cortisol en general, que nos mantiene como activos, despiertos durante el día, y por el otro lado está toda la curva del sol, ¿no? Que es la señal circadiana. A medida que el sol amanece, y cuando empieza a caer, y al llegar la oscuridad y se produce la secreción de melatonina, es el momento donde podemos quedarnos dormidos. Cuando ya hemos tenido suficiente deuda de sueño, cuando ya hay oscuridad y cayó el sol, y empieza a secretarse la melatonina, que es la que abre las puertas del sueño, como dice ahí. Entonces, una pregunta que siempre me hacen: ¿cuántas horas hay que dormir? Bueno, este gráfico es de la National Sleep Foundation de Estados Unidos, y como ustedes pueden ver, de acuerdo a la edad, que es lo primero que yo digo, depende de cuántos años tengas, vamos a ver cuántas horas necesita. Como sabemos, un bebé está entre alrededor de 16 horas de sueño por día, hay algunos que duermen más, otros que duermen menos, y progresivamente la necesidad de sueño va disminuyendo. Esto en azul es un promedio, pero como pueden ver, hay algunas personas que necesitan dormir un poquito más y otras que necesitan dormir un poquito menos. Pero en general en los adultos estamos alrededor en promedio de las 8 horas, entre 7 y 9 en promedio, la necesidad habitual de sueño. Y los niños un poco más, sobre todo los adolescentes, que está alrededor de las 9 horas. Entonces, un adulto, más o menos entre 7 y 9 horas. Solamente un tercio, según diferentes encuestas de los individuos, alcanzan 6 horas por día de sueño. Esto es muy grave. Sobre todo trabajan muchas horas en Estados Unidos, y antes de la pandemia acá también había muchas horas de trabajo, muchas horas de desplazamiento, que hacían que nos quedara cada vez menos tiempo para dormir. Y lo que va produciendo esto es una deficiencia crónica de sueño en la población, y esto es una realidad. En los últimos 20, 30 años, el tiempo de sueño de las poblaciones ha disminuido en 2 o 3 horas. Primero eran las poblaciones de la ciudad, pero ahora también los del campo, con la internet y el acceso a los medios audiovisuales y la luz eléctrica y todo, también están expuestos a que cada vez le demos menos tiempo al sueño. ¿Y qué otra cosa ha aparecido? Bueno, todos los contaminantes lumínicos, que es esto lo que yo les decía. Fíjense que una de las fuentes más importantes del espectro de luz azul, que es el espectro de luz visible más importante, y que está muy relacionada con estos procesos de sueño, es el sol. Pero así como el sol entra dentro de este espectro, todos los dispositivos electrónicos y las luces, por ejemplo, las luces LED, que son tan intensas, también impactan en este espectro y hacen que el cerebro se confunda. Entonces, interprete que es de día cuando está frente a una pantalla, cuando hay una luz artificial muy intensa, y no secrete la melatonina, que es lo que nos va a ayudar a que nos quedemos dormidos. ¿Cuáles son las fuentes de luz azul? Hay efectos benéficos, no es que la luz azul es mala para todo, ayuda a regular el ritmo circadiano, los ciclos de sueño y vigilia, ayuda a que estemos más atentos, cuanto más intensa la luz, mejor nos podemos concentrar, estimula la memoria, el desarrollo de las funciones cognitivas, eleva el estado de ánimo. Como se sabe, hay países donde en los periodos, en el extremo norte o en el extremo sur, durante el invierno, cómo se aumentan las depresiones cuando hay mucha menos luz del sol.
y cómo eso influye por ahí en la tasa de suicidios o problemas psiquiátricos, pero tiene sus efectos nocivos, y también interrumpe, así como lo genera, lo interrumpe si la luz no está puesta en los momentos adecuados de las 24 horas, como por ejemplo con las luces artificiales a nuestro ritmo circadiano. Puede generar un síndrome de fatiga visual digital, ¿no? Con visión borrosa, dificultades del enfoque, cuando estamos mucho tiempo en las pantallas, los ojos más secos, irritados, diferentes dolores por excesivo tiempo de exposición a las pantallas. Hay algunos tipos de cáncer que se han relacionado con la excesiva exposición a la luz azul, mayor riesgo de diabetes, enfermedades vasculares y obesidad también hay trabajos, y algún tipo de daño visual que se han descrito como cataratas o pterygium e incluso degeneración macular en casos muy extremos y en personas predispuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a partir del aislamiento social por la pandemia? En realidad, lo que se produjo fue una tormenta perfecta para el sueño. Todo lo que podía alterar al sueño se produjo en ese momento, a partir del momento en que se inició el aislamiento social. Lo primero que pasó, ni bien nos enteramos con todo el bombardeo informativo, los miedos por la salud, por nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos y de nuestras relaciones, y la preocupación por el trabajo y por la economía, hubo un gran aumento del estrés. Y justo coincidió con el auge de Netflix, Internet y todos los dispositivos, que favoreció un mayor consumo de información, pero también una mayor exposición a las pantallas, que ya habíamos visto lo que pasaba, ¿no? La exposición a las pantallas inhibe la secreción de melatonina y que por ende va a inhibir la producción de un sueño natural. Como nos encerramos, de golpe dejamos de movernos, ¿no? Y muchísima menos actividad física. La mayoría de los trabajos hablan que disminuyó un 35%, referido por las mismas personas, la actividad física en relación a lo que hacía previamente. Menor exposición a la luz del sol, porque estamos encerrados, por supuesto, y además era invierno, si mal no recuerdan, entonces no solo estuvimos encerrados, sino que además en un periodo donde el tiempo de sol era mucho menor. Como estábamos en casa, empezamos a dormir, una siesta por ahí, y esto generó pérdida de rutinas, ya no había horarios de alimentación, ya no había horarios de sueño, empezaron a aparecer las siestas, entonces a la hora de dormir no teníamos sueño, seguíamos mirando televisión, y todas estas rutinas que son muy importantes para sincronizar el funcionamiento de todos nuestros órganos, se desregularon. No solo se alteró el sueño, se alteró todo. ¿Y qué pasó? Hay un doble juego muy importante que se produce entre el día y la noche, que tiene que ver con la melatonina, que es la reina de la noche, y el cortisol, que es el rey durante el día, pero que durante la noche tiene que bajar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, por todo esto que hablamos, la melatonina fue cada vez menor, la secreción durante la noche, porque estábamos mucho tiempo en las pantallas, se alteró el sueño, dormíamos durante el día, y todo el estrés generó un aumento del cortisol con mayor estrés y, por supuesto, mayor impacto en el sueño. Una tormenta perfecta para que nuestro sueño se altere a partir de todas estas rutinas. Les quiero contar un trabajo muy, muy interesante que se hizo a partir de esta aplicación, que no sé si la conocen, que se llama Sleep Cycle, que es una aplicación que se puede bajar en los teléfonos celulares. Esta es una empresa internacional, por supuesto, la que generó la aplicación, y desde el primer momento del día en que se inició el aislamiento obligatorio, le pidió a los usuarios si estaban dispuestos a ofrecer los datos que arrojaba la aplicación para saber qué pasaba con su sueño, desde antes y después, ¿no? Tenían los datos, y si estaban de acuerdo, a partir del aislamiento, qué cambios había de acuerdo a los datos que arrojaba la aplicación. Y posteriormente le hicieron también llegar una encuesta, ¿no? Con algunos puntos de interés.
uno de los trabajos más interesantes porque 33 millones de noches de sueño de usuarios de la aplicación pudieron evaluarse entre mayo de 2020, a partir de mayo, entre enero y mayo del 2020, ¿no? Y de esos 33 millones, casi 70.000 usuarios participaron de la encuesta, que estaba relacionada con cambios en las rutinas, problemas de salud mental y preocupaciones todas relacionadas con la pandemia. Esta se hizo ya más en el junio de 2020. Y fíjense qué interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con la latencia del sueño, cómo hubo un mapa. ¿Qué es la latencia del sueño? Lo que tardamos en dormirnos. Lo que la gente tarda en dormirse fue lo que más se afectó a partir del aislamiento, por todo lo que les dije, por el estrés, por la información, por la angustia por la información, por la luz, porque no hacíamos ejercicio. Entonces lo primero que hacíamos era cada vez dormirnos más tarde. Y fíjense, hay lugares donde no hay mucha información, pero llamativamente en América Central, un desastre, ¿no? 68% de la población con problemas para dormirse, ¿no? Mientras que en los países de Asia aparentemente estaban ya un poquito más tranquilos, al menos en esa época, ¿no? Hay que verlo en el contexto psicosocial y en el momento de la evolución de la pandemia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo un ranking de países, y fíjese cómo los mejores fueron países como Inglaterra, Bélgica y los países escandinavos, ¿no? Donde aparentemente lograron mantener algún tipo de rutina que tuvo muy poco impacto al menos en la latencia del sueño. ¿Y cuáles fueron los más afectados? Fíjense, muy interesante, por edad, calidad de sueño, la peor calidad para los más jóvenes, la mejor calidad o que casi no tuvieron impacto para los ancianos. Todo lo contrario a lo que uno hubiera esperado, ¿no? Porque en esa época parecía que los mayores, los adultos mayores, eran súper vulnerables y que iban a ser los más afectados. Después vamos a hablar un poquito de algunas hipótesis de por qué pasó esto. Hay muchas, ¿no? Una puede ser el acceso a la información, aunque creo que hoy por hoy lo tienen todos, y a los medios, pero también a ellos por ahí les cambió menos la vida que al resto, ¿no? Porque ya estaban en sus casas, ya estaban con sus rutinas, quizás el miedo influyó, pero también hay una cualidad que se adquiere con los años, que es la resiliencia y es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Y por ahí esto con los años, de alguna manera, quien ha llegado a una cierta edad ya ha pasado por varias, ¿no? Y está más preparado que los jóvenes. Y por supuesto, lo que tardan en dormirse los jóvenes, fíjense, un desastre, otra vez comparado con los mayores de 75, que aparentemente no tuvieron mayores problemas. Las principales preocupaciones, de acuerdo a la edad, esto ya es en la encuesta, demasiadas noticias, y siempre los jóvenes primero, de 18 a 24 y de 25 a 34 años, demasiada tecnología, la ansiedad, y no estar seguro por qué, uno se ponía ansioso, preocupado por las finanzas, por enfermarse, y la soledad, que es otro tema que surgió muchísimo. Y entre todos aquellos que le costaba dormirse, demasiado café, el sentimiento de soledad, que otra vez aparece, y que creo que es algo que tenemos que tener en cuenta en los jóvenes, demasiada tecnología, que también contribuye a la soledad, también, fíjense, ya recién en tercer, cuarto lugar, las finanzas, el enfermarse, y el exceso de noticias y de alcohol, que también es de ese tema vamos a hablar, fue algo que se vio mucho, el incremento de los consumos. Con respecto a los síntomas de depresión y ansiedad, otra vez los jóvenes sintiéndose mucho más, si vemos los colores, el lila y el rosado, fueron los que más se sintieron mucho más deprimidos, fíjense la última, los que de 18 a 35 años. Y el tema de los consumos,
Se incrementó, fíjense, el consumo de alcohol por los diferentes países, esto a partir de la encuesta, ¿no? Cuánto, entre 25 y 30% un incremento de los consumos en los diferentes países, pero en la gran mayoría muchos reconocieron, alrededor de 25-30%, que estaban consumiendo más alcohol que antes, ¿no? Y bueno, por supuesto, trabajar desde el hogar en todos lados fue un cambio importantísimo que se produjo a partir del inicio del aislamiento social. Otra encuesta que se hizo en la Universidad Nacional de México, ¿no?, de 5.000 personas, que involucró sobre todo a Latinoamérica, entre los 18 a los 82 años, aunque hubo algunos niños que también la contestaron, también reveló un aumento de las pesadillas y estos episodios de parálisis del sueño, que no sé si alguna vez lo sufrieron, pero es como despertarse y sentir que uno no se puede mover en el medio de la noche, estar consciente pero paralizado. Estas alteraciones tienen mucho que ver con el estado de ansiedad, ¿no?, en que se encontraba la gente en ese momento. También aumentó los síntomas de ronquido, y seguramente, según el doctor que analizó la encuesta, lo más probable es que el hecho de estar encerrados, haber dejado de hacer ejercicio, y por ahí provocó, que también fue una realidad, el aumento de la obesidad o el sobrepeso, que también desencadenó que aumentaran los ronquidos, ¿no? Aquellas personas que pasaban el aislamiento en soledad, refirieron la gran mayoría a una menor cantidad de sueño, o sea que su tiempo se disminuyó, y aquellos que lo pasaban en el aislamiento en familia, si bien no alteraban la cantidad, sí se alteró mucho la calidad del sueño. Esto todo lo reveló la encuesta, y muy interesante también lo que tiene que ver con el espacio, ¿no? Como seguramente, y esto lo vamos a ver, es algo que todavía está lejos de que podamos ver, pero creo que las personas de sitios mucho más desfavorecidos, seguramente han tenido mucho más impacto, ¿no? Aquellos que viven en espacios pequeños tienen muchísimo impacto en la calidad, mientras que la gente que tenía más espacio y la posibilidad de tener un espacio libre, un jardín o algo en la casa, por supuesto, tenía menos días con cansancio y somnolencia diurna y menos impacto, ¿no? Y bueno, la realidad, creo, de muchos de la pandemia, ¿no?, con el abuso de alcohol, de cigarrillos, estar muchas horas en el sillón y alimentarse mal, también generó mucho impacto en la salud. Entonces, ¿y qué pasó con el trabajo? Vamos a ver todos los que tuvimos que empezar a trabajar desde la casa, ¿no? ¿Esto cómo afecta al sueño? El 70% de las personas hablan de que su sueño se empezó a interrumpir un poco más al estar trabajando desde la casa, ¿no? Con 2 o más interrupciones del sueño por mes, esto es un 37% más que antes. 1 de cada 5 personas refirió, como ya vimos, problemas de conciliación del sueño, o sea, le costaba dormirse, casi 3 hasta 5 veces por semana, o sea, muchísimo más. El principal problema de la pandemia fue que nos costó dormirnos. De 47% refirió problemas relacionados con estrés o con preocupaciones, y esto fue muchísimo más acentuado en las mujeres, y esto yo lo vi, después podemos hablar un poquito. Y esto, que se define como insomnio, además aumenta un 10 veces el riesgo de depresión. Todos estos cambios generaron esta palabra que se llama coronasomnia, que la podemos definir como toda la disrupción de los patrones de sueño-vigilia que se produjeron durante la pandemia COVID-19, que fue realmente una epidemia paralela. Los que más riesgo tuvieron de sufrir este insomnio son los pacientes, por supuesto, enfermos de COVID, entre el miedo y la enfermedad era todo un tema, los trabajadores de primera línea, policías, transporte público, médicos, enfermeros, auxiliares de salud, los que tenían que ir a trabajar sí o sí, y no quedaba otra. Todos aquellos cuidadores no remunerados, imagínense la gente que estaba
que de alguna manera tenía que cuidar a un abuelo, o en los geriátricos, ¿no? Esta gente sufrió mucho estrés en los primeros tiempos. Los trabajadores esenciales, las mujeres 40% más que los hombres, los adultos jóvenes y los jóvenes, como ya lo vimos, y en los trabajos que involucran a Estados Unidos, la gente de color que coincide con, son los más desfavorecidos socialmente, ¿no? Y todos presentaron mayor ansiedad y depresión, compromiso de la inmunidad secundario, que esto es muy importante, el sueño, como baja el cortisol durante la noche, aumenta nuestra inmunidad, y si dormimos mal, por supuesto que vamos a tener menos defensas. Después vamos a hablar un poquito más sobre esto. Problemas de salud metabólica y cardiovascular, y abuso de sustancias como consecuencias inmediatas. Entonces, antes de la pandemia, ¿qué pasó con la salud mental? 24% de las personas sufría de insomnio. Durante la pandemia esto aumentó al 40%, y en otros trabajos al 60%. El insomnio de conciliación, el máximo, como ya vimos. Y cualquier tipo de insomnio, no solo de conciliación, sino también de mantenimiento, aumentó un 37% desde los niveles previos a la pandemia. 4 de cada 10 personas han informado al menos un síntoma de salud mental durante la pandemia: ansiedad, miedo, estrés. Y en comparación con el 2019, el número de personas con síntomas de ansiedad se ha triplicado, y con síntomas de depresión se ha cuadruplicado. Y esto lo vemos en todas las áreas de la salud, en todas. Los cardiólogos, la cantidad de consultas por síntomas que parecen un infarto y que en realidad es ansiedad y miedo, es de todos los días, no solamente de los que hacemos neurología o situaciones relacionadas con, bueno, específicamente con la salud mental. ¿Y qué pasó con el trabajar desde la casa? En realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Al trabajar desde la casa, lo que se ha borrado es la línea que existía antes entre estar en el trabajo y estar en la casa. Esta es una realidad que a todos nos ha ocurrido, no hay horarios. La realidad es que no hay horario para trabajar. Además, está la cuestión de la vida familiar, porque si uno vive solo y bueno, y trabaja todo el día, si bien no es lo más saludable, algún tipo de organización puede llegar a lograr, y además está disponible. Pero cuando hay que sumar el trabajar desde la casa, con las obligaciones familiares, con los chicos que estudian, con el espacio, con la disponibilidad de medios electrónicos, donde hay que buscar horarios para todos, y por ahí hay una sola computadora en la casa, esto ha llevado, y es la realidad, a que hemos todos sacrificado necesidades personales para completar tareas laborales. Y cuando uno trabaja en la casa, desconectarse psicológicamente del trabajo es muy difícil. Imagínense los trabajadores como los médicos, o la gente que está de guardia, o aquellos empleados que trabajan desde la casa, que están disponibles las 24 horas por mensaje de texto, por correo electrónico, por mensaje instantáneo durante todo el día, y cuesta a los patrones y a los pacientes y a quienes nos requieren respetar, ¿no?, el horario. Y uno tiene la tendencia también a responder rápidamente y a no poner un límite. Y hoy hay otros, ¿no? Los trabajadores industriales, las enfermeras, los pilotos, todos aquellos que hacen trabajadores por turnos, además, se superpone toda esta disponibilidad con los horarios, que por ahí trabajan de noche, horario fuera de lo normal, y lo que genera serios trastornos del sueño. Entonces, esta es otra encuesta que tuvo más orientada al tema laboral, ¿no? Entonces, la pregunta era, desde que empezó a trabajar desde su casa por la pandemia, ¿cuántas horas menos duerme? En naranja está lo que tiene que ver la calidad de sueño, y fíjense cómo disminuyó bastante menos o muchísimo menos, casi un 45% de los encuestados. ¿Cuántas horas está durmiendo como promedio? Vamos por acá, no sé por qué no salió lo que yo quería, pero bueno, fíjense que en naranja, después del coronavirus, cómo
se duerme mucho menos horas, de 3 a 5, de 5 a 6, quien antes dormían sobre todo entre 7 a 8 y 8 a 9 horas. Y los sentimientos de ansiedad y de estrés o de preocupación también aumentaron muchísimo en las poblaciones enormemente. Por supuesto, 81% de las personas trabajando actualmente desde la casa, después de la epidemia de COVID, y en general la gran mayoría piensa o afirma que trabajando desde su casa es mucho más productivo, pero muchos, porque no les queda otra, trabajan desde la cama, y ahí está el problema, donde la productividad disminuye muchísimo. No es lo mismo trabajar desde la casa que trabajar en la casa desde la cama. Y esto es muy importante. El tema de trabajar desde la cama, cuando las circunstancias no queda otra, por esto que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, porque el lugar donde una persona vive es muy pequeño y el único lugar que tiene para trabajar cómodo puede llegar a ser la cama, porque no tiene mucho más espacio, porque el dormitorio es el único lugar donde puede tener una cierta privacidad, porque el resto de la casa está ocupado por los niños o por la mujer que trabaja, o por otras circunstancias. En realidad está muy, muy relacionado con que no prestemos tanta atención, con que tendamos a quedarnos dormidos, con que la efectividad y la productividad no sea la más adecuada. Y la realidad es que el trabajo desde la cama aumentó un 50% según lo que refieren los trabajadores. Y esto de aumentar las siestas también aumentó el insomnio y por ende todo un círculo vicioso que impacta directamente sobre la calidad de sueño. ¿Y cuántas personas trabajaban desde la cama antes de irse a dormir? Por lo menos una hora antes. Fíjense, 72,5% de las personas referían que seguían trabajando desde la cama una hora antes de dormir. Eso es asesino del sueño, más o menos lo mismo, porque no le estamos permitiendo al sueño que se organice. Y además, este hecho de estar trabajando antes de irse a dormir con la computadora genera que aumenten muchísimo los despertares nocturnos con sensación de angustia, de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, y que por ende cada vez se perturbe más la calidad del sueño. Por supuesto que trabajan mucho peor y se distraen mucho más. Entonces, para que no pasen todas estas cosas, ¿no? La mamá, estamos trabajando desde la casa y la mamá desenchufa la computadora para pasar la aspiradora y justo estábamos trabajando y se perdió todo el trabajo, o lo otro, ¿no? Empresas que acercaron la oficina a los empleados en la casa, y bueno, como también la distractibilidad, ¿no? De ponerse demasiado cómodo, trabajar desde la cama, y el rendimiento es mucho menor, ¿no? Parte de lo que vimos a partir de los chistes. Pero bueno, lo más importante es que tenemos que tratar, para lograr que nuestro trabajo y que nuestro sueño sea óptimo y de mejor calidad, es de cualquier manera tratar de mover la oficina fuera del dormitorio, de alguna manera, si tenemos que trabajar desde la casa. Y como yo siempre digo, que creo que después lo hablamos, si no queda otra, por lo menos que la cama tenga una cobertura para el día y otra cobertura para la noche, porque el cerebro necesita diferenciar esto, diferenciar que es de día, es de noche, y la función de la cama para dormir es diferente a la función de la cama para trabajar, si no, nunca podemos dormir, porque se hace una asociación anómala. Generalmente cuando se logra esto, que separar el entorno de trabajo del entorno de dormir, la productividad mejora muchísimo y también ayuda a tener un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida, a pesar de las circunstancias que nos toca vivir, ¿no? Entonces, para trabajar desde la casa, lo más importante que ya hablamos, dejar de trabajar desde la cama, de cualquier manera tratar, aunque sea de tener un escritorio, aunque nos tengamos que sentar en la cama, pero algo que oficie de mesa y que no estemos acostados. También aumenta muchísimo al estar acostado los dolores físicos, ¿no? Los dolores de hombros, de cuello, el dolor de cabeza.
tratar de hacer que el escritorio sea lo más atractivo posible, ya que lo tenemos que tener en la casa, no poner una foto, algo que nos asocie que este es el lugar de trabajo y que para eso lo estamos usando, ¿no? Esto ya lo dije, distinguir entre dónde trabaja y dónde duerme de alguna manera, aunque sea el mismo ambiente, cambiar la cobertura de la cama, aunque sea. A la noche, a una determinada hora, desactivar las notificaciones y poner el teléfono lejos de la cama. A una hora hay que cortar, basta, ya no se puede seguir trabajando, ya no se puede seguir respondiendo. Hay que permitir que tengamos, aunque sea un momento de paz y tranquilidad antes de dormir. Es importante tomar descansos durante el día, aunque sea de 20 minutos, salir de la computadora, hacer ejercicios de acomodación, estirarse, salir y dar una vuelta si uno puede, porque si no, es imposible estar todo el tiempo sentado, a la larga va a traer consecuencias. Poner un horario, eso es importante, y eliminar las tentaciones que puedan estar cerca, ¿no? La PlayStation, el Netflix, la televisión, como estamos ahí, todo es más fácil engancharse y dejar de trabajar, retrasarnos con la productividad, con lo que tenemos que hacer, y después tener que estar trabajando de noche porque no hicimos lo que teníamos que hacer durante el día. Y cuando hacemos videoconferencia, es muy importante usar la cámara, ver las caras con los que estamos hablando, porque si no, el aislamiento es cada vez peor. Esto es muy importante, porque uno se compromete con el otro. Todo esto es importante. Entonces, yo creo que el trabajo desde la casa llegó para quedarse, no es para todo el mundo, no es para el 100%, hay muchos trabajos que hablan, por supuesto, que la productividad de los empleados mejora, pero no todos los empleados quieren estar todos los días trabajando desde la casa, sobre todo los jóvenes o la gente que está muy sola. Su trabajo es el único momento donde intercambia con otros, donde sale, y por supuesto es importante eso para su salud mental. Piensen que no todos tenemos una familia y vivimos digamos, con otras personas alrededor, y que para muchas personas el trabajo es lo único que le acerca algún afecto, ¿no? La realidad es que mantener las relaciones sociales es positivo, y que las personas que tienen relaciones sociales más sólidas tienen muchísimo más posibilidad de supervivencia. Y bueno, un poco acá quería hablar de esto, de la resiliencia, ¿no? De la capacidad de superar situaciones difíciles como las que estamos atravesando en este último tiempo. Tener amigos, tener familiares, puede ser una cuestión de vida o muerte en esto, pero no por su presencia, sino por el afecto, y así como esto es importante tomar sol, tener contacto con la naturaleza. Si uno está solo, hablar con otras personas, contactarlos, aunque sea a través de internet, trabajar o estudiar o hacer algo, no quedarse encerrado mirando noticias todo el día, pensar en comunidad, que creo que es algo que todo eso se ha reactivado en este último tiempo a partir del coronavirus, ¿no? Todos tenemos una conciencia más de los otros, del planeta, de la tierra, de cuidarla, de hacer cosas para el futuro de los niños y de los jóvenes, y de qué planeta le vamos a dejar, y bueno, sobre todo conectar con los afectos, que es lo que nos acerca a la vida. La resiliencia, la realidad es que no podemos separar el cuerpo de la mente, del alma. La realidad que vivimos es la realidad que uno se hace también y que uno se construye. Si no, miren esta película, si alguien la vio y si la recuerdan, cómo uno puede generar en su imaginación un mundo diferente, y no, a pesar de lo dura y difícil que pueda ser la realidad, ¿no? Y esto nos permite procesarlo de otra manera. Por eso lo importante no es lo que está pasando, sino lo que cada uno hace con lo que le está pasando. Pensemos que toda crisis es una oportunidad,
es una amenaza, pero también es una posibilidad para cambio, para buscar otras salidas. Hay mucha gente que con esto se reinventó, estudió algo, encontró otra cosa para hacer, encontró su camino, y tratemos de ubicarnos ahí y no centrarnos en esto, ¿no? En la epidemia de información a la que estamos expuestos, donde todo el día hay muertos, hay tristeza, hay cosas, hay amenazas para nuestra vida. Tratemos de practicar una ignorancia selectiva, de elegir lo que queremos que entre a nuestra cabeza, de nuestros oídos, y que afecte nuestro corazón, que sea bueno, que sea sano, porque estamos realmente intoxicados de información. Y tengamos en cuenta esto, que cuanto más miedo tenemos, más estrés generamos, más sube el cortisol, por ende peor dormimos, y esto impacta directo en nuestras defensas, que son las que tienen que estar mejor, más elevadas y más preparadas para enfrentar esto. 2 palabras por el sistema de defensa. Recuerden que hay un sistema inmunitario innato, que es el primero que nos defiende, que son las tropas de asalto. Después viene lo que genera la vacuna, que son como las fuerzas especiales, que son como el sistema inmunitario más selectivo, más específico, que va a responder específicamente al coronavirus, que es el que viene con las vacunas. Y es muy importante que este sistema inmunitario se encuentre óptimo para que podamos estar bien, y si toca el coronavirus, como le puede haber tocado a muchos, como a mí, pasarlo bien y sin problemas. Es muy importante que como huésped estemos bien formados. Les recomiendo al que quiera leer o le guste este libro, es un libro muy barato que se consigue por Amazon, y lo que más estamos viendo desde la salud es cómo el encierro, la falta de sol, la falta de actividad física está impactando en nuestro sistema inmunitario, pero por falta de nutrientes, por falta de sueño y por falta de vida y de alimentación y de estado de salud adecuado. Entonces la vitamina D, fundamental, fundamental, y es tan difícil que a veces se entienda la importancia que viene del sol, y si no tomamos sol de alguna manera tenemos que tratar de ingerirla. La vitamina C, que es la primera línea de defensa, cuando un macrófago viene y se come a un germen, lo mata con el ácido de la vitamina C. Entonces, se consume muchísimo con una infección. Tenemos que tener en cuenta que no la podemos producir como en la raza humana, así que hay que ingerir vitamina C. Los minerales como el magnesio, el selenio y el zinc, que están las sales que vienen de la tierra, como la sal marina o del mar, ¿no? La sal marina, la sal del Himalaya, la sal de la salina, pero no la sal purificada y limpiada, que al fin y al cabo termina siendo solo cloruro de sodio y no tiene otros minerales. Ingerir grasas de buena calidad, elegir lo que comemos, sobre todo porque tengan mucho omega 3, como los pescados grasos, las semillas, los frutos secos, los aceites de buena calidad, los huevos, y sobre todo disminuir lo que sean azúcares demasiado refinados. Tengan en cuenta que los gérmenes les encanta el azúcar, así que si hay mucho azúcar, más tendencia a que tengamos infecciones. Y por supuesto, hidratarnos muy bien. Otros moduladores importantes, como la ivermectina, la N-acetilcisteína, esto lo pueden hablar con su médico, la melatonina, fundamental, no solamente para el sueño, sino como modulación de la inflamación y como citoprotector. Cada vez hay más trabajos que hablan de la melatonina, y a partir de esto, volviendo a esta imagen, vamos a hablar de todo lo que podemos hacer, por ejemplo, para mejorar el sueño en los niños en estos tiempos, ¿no? Empezamos con los niños, hablar. Es muy importante que hablemos con los chicos de todo esto, ¿no? Es importante que le expliquemos la importancia de que se vayan a dormir temprano, de que la cama no es un castigo, de que tienen que cumplir las horas de sueño. Hay que crear rutinas, que se vayan a dormir todos los días a la misma hora. La misma hora en los chicos no se negocia mucho, en los chicos muy chicos, no tiene que ser mucho más de las 9 de la noche, y en los adolescentes hay que tratar de negociar,
¿eh? Pueden acercar las rutinas a las rutinas de los padres, pero no tanto de irse a dormir a las 4 o 5 de la mañana como ha ocurrido en la pandemia. Mantener las luces apagadas y apagar las pantallas durante el sueño. Nada de televisión durante el sueño, nada de televisión en la habitación. Yo en eso soy muy exigente, sé que es una lucha que llevo perdiendo, pero bueno. Bueno, esto ya los dije, no dormirse mucho más tarde de las 21 horas, después de antes de los 11 años, levantarse todos los días a la misma hora. Eso es muy importante. Lo que más organiza el sueño es la hora de levantarse y no la hora de acostarse. Entonces, uno puede extenderse un poquito más los fines de semana, pero no demasiada diferencia entre la hora que nos levantamos en la semana y la hora que nos levantamos los fines de semana. El ambiente para dormir en los chicos tiene que ser cómodo, silencioso, fresco, no sobreabrigarlos, evitar todo tipo de estímulos durante la noche. No comer ni tomar demasiado líquido antes de acostarse. Lo ideal sería que la cena fuera cuando cae el sol y que sea muy liviana. Ya el cuerpo a esa hora, reposo, disminuye el metabolismo, no necesitamos alimentarnos demasiado, y eso va a ayudar a acompañar a los ritmos de nuestro cuerpo. Por supuesto, nunca automedicar a los niños, y ante cualquier síntoma de trastorno del sueño, ronquido, transpiración, demasiada fragmentación, somnolencia diurna, es conveniente que consulten con el médico. Y para los adultos y también para todos, la importancia del ejercicio, más actividad física, por supuesto que va a mejorar el sueño, recordar esto de la cama solo para dormir y para el encuentro íntimo, y no para trabajar, para hablar por teléfono, para comer, no, solo tratar de que reservar la cama ayuda a que el cerebro asocie la cama con dormir y sea mucho más fácil tener un sueño de buena calidad. Las rutinas, aunque no nos gusten, no fumar, evitar el alcohol, crear un espacio de descanso oscuro, fresco, ordenado, con pocos objetos. Esto ayuda a que el sueño se organice mejor. Evitar todas las bebidas con cafeína, en los chicos la Coca-Cola, en los adultos también la Coca-Cola o las bebidas cola, pero también el mate, el té, el café, el chocolate. Evitar las comidas abundantes, 1 hora y media antes de acostarse. Por supuesto, ninguno de nosotros tratamos de evitar los somníferos, salvo que sea necesario y bajo prescripción médica. Es muy importante esto de que si no podemos dormir, levantarnos de la cama y cambiar de lugar hasta que el sueño vuelva. Es una medida fundamental para que el cerebro no asocie la cama con la situación de insomnio. Limitar las siestas, no más de 30 minutos, de eso hay trabajos. Siestas más largas se asocian con mayor mortalidad en general. Relajarse, aprender alguna rutina, que puede ser o de respiración, o de relajación, o de meditación, la que uno le resulte, la que uno le quede bien, y está bueno hacerla antes de ir a la cama. Ducharse también relaja y ayuda, y tratar de elegir ropa para dormir que sea de algodón, que no nos pueda generar molestias durante la noche, sobre todo las mujeres, ¿no? Y bueno, y una de las mejores organizadores, por supuesto, de la vida y también del sueño es empezar el día con una sonrisa, y van a ver qué divertido es ir por ahí desentonando con todo el mundo, como dice nuestra genial Mafalda. Bueno, esto sería todo. Y si hay alguna pregunta, acá estoy. Muy bien, Celia. Excelente tu intervención, no solamente por lo que hablas del sueño, sino también las recomendaciones, ¿no? Y antes de comenzar, hablábamos del tema de la infodemia, ¿no? Y lo dijiste recién con el término de tormenta perfecta, ¿no? Mucha información, esto que implicó la pandemia de la ruptura de todo tipo de hábito, como que se invirtieron las cosas, ¿no? O sea, menos calidad de sueño,
más mal alimentados, mucha preocupación, ¿no? Cómo reencauzar esto y que tiene que ver necesariamente sí, tiene que ver con esto de reeducarnos para volver a entrar en esto de respetar el sueño como un verdadero organizador, ¿no? Y Exactamente. habías Sí, dicho algo que me llamó la atención, Celia, disculpad, que era que más las mujeres habían, digamos, había sido un gran impacto más en las mujeres el tema de todo lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Y el sueño, que lo habías traído por ahí. exacto. Sí, eso es una realidad. Ya el insomnio de por sí tiene una mayor prevalencia en la mujer. Eh, las razones, podemos hablar de muchas cosas. Ya sabemos que las mujeres funcionamos de manera diferente, ¿no? Que nuestro cerebro es más multitasking, digamos, multitarea, ¿no? Y eso favorece también la ansiedad y favorece el estrés, ¿no? Pero además, la realidad es que la mujer está particularmente sobrecargada en esta sociedad actual, ¿no? Porque no es que trabaja y dejó de hacer las otras tareas, de organizar la casa, de ocuparse de los niños, de hacerles hacer la tarea, y bueno, y justamente en la pandemia se quedó sin ayuda. Fíjense que los abuelos desaparecieron, tuvieron que desaparecer y alejarse de la familia y aislarse particularmente en la primera parte, que por ahí en las familias son una gran ayuda, y de golpe la mujer se quedó sin ayuda de los mayores, sin la ayuda en el hogar, porque también alguna empleada que podía venir a ayudar también desapareció, y teniendo que trabajar, y teniendo que organizar a los chicos, entonces, y bueno, para que nos replanteemos un poquito acompañar, ¿no? Esto realmente fue con un gran impacto, yo no lo veía, mucho desborde de las mujeres, que se impactaba directo en el sueño, ¿no? Con esta cosa de sobreadaptación que muchas tenemos, me incluyo. No voy a decir que no. Mientras te escuchaba decía, qué loco, ¿no? Porque sigue siéndolo, una situación inédita mundial, histórica mundial, ¿no? Que nos atravesó a todos. Entonces, Sí. Estas excelentes encuestas que nos mostraste de distintos lugares, ¿no? De que Sí, estamos mundo. viviendo lo mismo, claro, estamos viviendo lo mismo en todo el planeta, ¿no? Y Por es fuerte, por primera vez, ¿no? Por la claro, comunicación estamos todos, claro, al menos del mundo hablamos el mismo occidental. idioma, claro, hablamos el mismo idioma, las mismas ansiedades, el mismo miedo al futuro, el mismo miedo al no saber de qué se trataba esto, ¿no? A pesar Exacto. de que, digamos, la ciencia impecable en este año avanzó tanto que ya se sabe muchísimo más acerca de esto, Sí, pero sí. no significa que no dejemos de cuidarnos, ni significa que a la No, por vez supuesto. relajarse, sino que justamente creo que hay que reconfigurar los hábitos, y me gustó muchísimo esto que decías de esto de reorganizar, ¿no? Diferenciar los espacios, la importancia de cortar, de cuando estamos trabajando demasiado, los que hacemos home office sobre todo, la importancia Sí, sí, de sí, sí. habilitar el sueño, los afectos. Es tan importante eso, ¿no? Que es como un combustible para que verdaderamente podamos hacer las tareas que tenemos que hacer y que no nos y que el sueño, digamos, no desnude todas estas como pasadas de línea, no nos pasamos de la raya, ¿no? Exacto, exacto, exactamente así. Nos desbordamos, si se Claro, fuera así, ¿no? El claro, desborde. ¿Eh? incluso el trabajo como esto de cómo de repente al perderse el espacio físico pasa en las escuelas, ¿no? También al perderse el Sí, espacio físico que daba y organizaba toda la tarea, cómo al llevarlo a la casa produjo, bueno, al principio sí lo hacemos, pero después como empezó como a, a invadir, digamos, los territorios de la casa, de lo que no, justamente de lo que no era el trabajo. Entonces empezó como a exacto. no haber territorios de no haber separaciones, ¿no? Y bueno, y esto de quedarse en la noche durmiendo, en vez de dormir, quedarse trabajando, de todas estas cuestiones, ¿sí? Sí, la presión laboral en la gente que trabaja desde la casa es enorme y cada vez tiene menos tiempo propio. Porque yo doy muchas charlas en empresas y yo te comentaba que
que los gerentes de recursos humanos y los mismos jefes no se adaptan a trabajar por objetivos y siguen todavía con la idea de que, bueno, tiene que cumplir el horario, ficha a tal hora, se va a tal hora. Entonces, en ese horario lo tienen de reunión en reunión y nunca puede trabajar el que está en la casa. Entonces tiene que trabajar fuera del horario de trabajo. Cuanto antes llegaban a las 6 de la tarde, chao, me fui, claro. Se acabó. Claro, y ahora no, sigue los chats, siguen los pedidos, entonces claro, podías conectarte con otras cosas, claro, seguro. Exacto. Bueno, exacto. Celia, ha sido un placer contar con este aporte tan valioso realmente, y bueno, y aparte de trabajar en esto, sos una estudiosa del tema del sueño, y realmente la importancia que tiene en nuestra vida poder descansar para poder tener una productividad plena, pero no descuidar este aspecto, porque bueno, gran cantidad de los descuidos de nuestra salud vienen por esto, ¿no? Vienen por el tema del sueño indebido, o no prestarle atención. Cuando aparecen algunos síntomas decimos, debí haber dormido un poco más, ¿no? Porque pasa así, ¿no? No, pero aparte la importancia, sobre todo en este momento, para nuestras defensas, ¿no? Para que hagamos un huésped que no sea tan vulnerable, ¿no? Si nos toca. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Se va a poder ver este encuentro ya de mañana mismo, ya se puede ver en YouTube, así que te agradecemos mucho tu tiempo. Ha sido realmente impecable tu disertación, y bueno, y te invitaremos nuevamente para ver qué pasa después, más adelante, con esto del sueño, ¿no? Porque es un tema que siempre llama la atención y es muy interesante para seguirlo analizando, ¿eh? Muchísimas gracias, Celia. No, gracias a vos y saludos a todos. Bueno, nos estamos viendo entonces. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Hasta luego.